A veces la gente piensa, mientras más grotesca fue la escena, mejor liberado quedó. No, no hay que buscar eso. Sí creo en eso. Hubo un tiempo, hermanos, cuando me pasó esto, todavía no estoy predicando, pero déjenles cuento. Cuando Dios me liberó, me empezó a usar para liberación por todos lados. Yo me paraba al lado de un endemoniado y empezaba. Decía, ay no, Señor, no. Ay, me siento mal. Ay, me siento mal. No, hermano, es la presión, tranquilo, yo le decía. Y vámonos al suelo y a ser liberados. Y puros cristianos. Muchos de ellos ministerios que servían en la iglesia. Y entonces el Señor empezó a hacernos entender que la liberación era, pero no hay que inducir ese tipo de manifestaciones, aunque pueden darse. Pero vamos a estar ministrando liberación. Voy a estar enseñando sobre lo que es ministrar el alma, que todos tenemos que saber cuidar y ministrar nuestra alma. Y vamos a estar hablando de sanidad interior, que van ligadas de la mano. A partir de febrero, los viernes, para que usted sepa. Este año, a diferencia de otros años, voy a estar anunciando lo que voy a estar hablando los viernes, para que la iglesia pueda venir y podamos aprender. Así que bueno, dije todo esto porque el hermano que estará con nosotros el miércoles es muy probable que haga una introducción a este tema y ministre la vida de los servidores y todos los que puedan estar este miércoles a las 7 de la noche. Bueno, el segundo aviso, ya me tardé como 10 minutos en eso, ¿no? Ya se me fueron 10 minutos de mi predicación. Está bien. A todos los servidores tenemos una junta extraordinaria el día sábado, el día sábado, ¿a qué hora les dije ayer, hermanos sugieres? ¿A las 9 o a las 10? A las 10. El sábado próximo a las 10 de la mañana, todos los servidores de todas las áreas, es una junta para esta apertura que tenemos el próximo domingo con nuestras actividades nuevas, horarios nuevos, mejor dicho, 8, 10 y 12 del día. ¿Se acuerdan de esos horarios? Por favor, repita al que está a su lado a qué horas son los horarios de la iglesia. Gracias. Así que nos vemos, hermanos, no falten, por favor, todos los servidores hagan todo lo necesario, no solo lo posible, lo necesario para estar en esta reunión a las 10 de la mañana. Bien, por último les recuerdo que de tiempo en tiempo se abren las inscripciones para armar grupos discipulares o ya sea presenciales o por extensión. Están abiertas las inscripciones, por favor acérquese a la mesa de registro. Solo le pido un favor, no se registren a la hora que está la predicación. A la hora que está la predicación, todos quietos, todos oyendo la predicación. ¿Ok? Por favor. Porque luego les pregunto la predicación y no saben de qué hable, entonces todos quietos. Acabando la predicación, puede ir usted a la mesa de registro. Lo mismo para entregar y recibir tareas. Hasta el final, por favor. Bien, es un favor que les pido. ¿Qué más? Me pusieron aquí como 40 avisos. No, no es cierto. Miércoles ya está, reunión de servidores. Y por último, devocionales, tenemos material de devocionales. No, no es cierto. Este es el último. Recuerden que el 31 de enero, es decir, el último sábado de este mes, a las 7 de la noche tenemos bendición matrimonial que va a ser, ¿cómo se les llama? ¿Cómo son varias? Múltiples, gracias. Múltiples. Y todos los que quieran recibir la bendición nupcial, que están casados por lo civil, pero que nunca han sido bendecidos por la fe cristiana y desean hacerlo, ¿verdad? Les estamos invitando a que sean parte de este tiempo. Acérquense y pidan más informes en el módulo de matrimonios, por favor. Lo mismo al terminar el culto, por favor. Muy bien, ahí nos estaremos viendo todos bien guapos el 31. No sé si yo vaya a ministrar, pero yo aquí voy a estar, ¿verdad? El 31 de enero. Muy bien. Ok, voy a compartir y al final les voy a invitar a que oremos juntos por el paso nuevo que vamos a dar la próxima semana, en donde iniciamos. Recuerde que le pedí que oráramos. Al final voy a preguntar
qué familias quieren sembrarse en la primera reunión. Espero que el frío de esta mañana no les haya hecho cambiar de parecer, pero para que el próximo domingo estemos aquí a las 8. Quisiera empezar solo con unas 40 personas más los servidores. Por eso yo les decía la semana pasada unas 10 familias. Vamos a tomar 5 familias de esta primera reunión y 5 familias del segundo culto, que sean las que se siembren al primer culto. Todos los demás, yo les animo, les invito y les pido de favor, les suplico, nos quedemos en la reunión segunda, que sería la de las 10 de la mañana. Actualmente terminamos, el culto es de 9 a 11, el que viene a las 10 va a terminar a 11:30, solo es media hora más del horario normal, el horario anterior, perdón. Así que les animo a todos los que ahorita al final no estén en los que se vayan a sembrar, nos veamos a las 10 de la mañana el próximo domingo, por favor, ¿ok? Todos los demás, 5 familias de este y 5 del próximo. Ahorita voy a explicar algunas cosas de por qué hacerlo así. Dios nos está llevando, hermanos míos, a una etapa nueva en la vida de la iglesia. Y toda etapa nueva tiene formas nuevas, dinámicas nuevas, pero también exige una mentalidad mayor, una mentalidad nueva. Yo explicaba la semana pasada que una iglesia que tiene varios horarios de culto no es tanto para que vayan al que mejor nos acomode, sino que es para que cada miembro de la iglesia establezca un compromiso con Dios y con su casa para trabajar en el horario donde está sembrado, donde está asignado. Eso no quiere decir que no pueda venir al otro culto en alguna ocasión por alguna situación particular, pero mientras no suceda así, hay que estar en nuestro horario, hay que trabajar, porque eso es hacerlo en unidad entre todos nosotros, cada quien en su sitio y cada quien en su lugar. Recuerde que unidad no es que todos hagamos lo mismo, es que todos trabajemos para lo mismo. Eso es unidad. Entonces, vuelvo a insistir, los que no sean los que se siembren a las 8, nos vemos el próximo domingo ya a las 10 de la mañana. Recuerde que vamos a empezar lo puntual de la cita a las 8, por la razón de que el tiempo va a ser más corto. Las reuniones deberán durar 1 hora 30 minutos. La alabanza va a ser más corta, la prédica va a ser más corta, así que procure estar temprano. Dígale al que está a su lado, vamos a llegar a tiempo, hermano. Yo te ayudo, tú me ayudas, dígale. Muy bien. Al final preguntamos, porque al final vamos a orar por todos juntos, por esta introducción al próximo domingo que empiezan estos cambios. Déjenme seguirles platicando, luego empiezo a predicar. Es que quiero enterarles lo que está pasando para que vean lo que les estoy diciendo. Les dije desde la semana pasada, yo les dije, Dios nos está llevando no solamente a un nuevo año, sino a una nueva etapa en la vida de la iglesia. Es algo que se siente en el espíritu, hermanos. Yo como pastor he experimentado eso en cada etapa a la que Dios nos lleva. Y esta semana personalmente fui a entregar la renta al administrador del lugar, y en una muy buena plática que siempre hemos tenido una buena relación, por primera vez el administrador me dijo, pastor, ¿y no le interesaría comprar el lugar? Y le dije, pues la verdad no hemos pensado ahorita, pero sería muy buena idea. Y me dijo, estaría muy bien que lo compraran, pastor. El lugar implica este espacio y el otro, todo el lugar. Y por un lugar más chico que en el distrito están pidiendo 17 millones de pesos. Por este lugar la propuesta es de 4.800.000 pesos. A mí se me hizo muy barato. Hasta eso se me hizo cuando me dijo 4 millones, dije, qué barato. Cuando llegué y le dije a mi esposa, mi amor, 4 millones, y entonces me di cuenta de una cosa, que Dios porque si esto me lo hubieran dicho hace 10 años, yo hubiera dicho, no jueguen, espérense, primero que venga gente, luego compramos un lugar. Pero hoy estamos en la etapa donde hay personas, hay iglesia, hay hombres y mujeres, familias que le han creído a Dios, que estamos comprometidos no con un lugar, sino con el reino de los cielos, y queremos servir a Dios.
Cuando yo escuché eso, entonces le dije a mi esposa, ¿ves cómo Dios empieza a decirnos a través de las cosas que pasan que estamos en una etapa nueva? Porque esta iglesia ya ahora tendrá que proyectarse hacia esa parte de adquirir un lugar. No sé si será pero la iglesia tiene que entrar a otra etapa, y la etapa de adquisición y la etapa de compromiso y la etapa de trabajo, de fe, de milagros, porque hay que creerle a Dios por milagros financieros. Si Dios nos dio el dinero para llegar a este lugar y ponerlo como está, sé que Dios proveerá el dinero para hacer lo que Él nos mande hacer. Y eso me queda claro de lo que les estoy diciendo. Estamos en una etapa diferente, hay que estar conectados con eso. Bueno, quiero hoy hablarles, les decía yo desde hace 8 días, que voy a cerrar el mes de enero con el favor de Dios, hablando sobre el crecimiento. Es un tema que tiene todavía mucho que hablar, pero solo hablaré estos siguientes domingos. Y el día de hoy voy a hablar sobre el crecimiento y la misión. Crecimiento y misión. La Biblia nos enseña en el libro de Mateo, en el Evangelio según Mateo, como se conoce, ¿verdad? En Marcos también, las palabras que el Señor habló, algunas de las palabras que el Señor habló a sus discípulos. Les voy a leer los dos. Marcos 16:15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Después en Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estos dos pasajes enfatizan esta encomienda que el Señor le encargó a sus discípulos. No se lo encargó a cualquier persona, no se lo encargó al que iba pasando, se lo dijo a sus discípulos. Esto nos habla de a quién es encargada la encomienda. Claro, Dios puede usar a quien Él quiera. Usted vea la Escritura y hasta el mismo diablo usa el Señor. Él puede usar a quien Él quiera. Usó a un faraón para proteger a las familias a la familia de Abraham, de José. Y cuando Él usa a ese hombre, aunque después el faraón se convierte en el enemigo, antes no era enemigo, antes era el instrumento para la supervivencia o sobrevivencia, como quiera llamarle, de esa generación, ¿verdad? De todos los hermanos en la casa de José, sus hermanos y su padre. Entonces vemos cómo la Escritura, regresando al punto de Mateo y Marcos, nos enseña de la encomienda que debemos de realizar. Y la encomienda va a ir empujando o desarrollando o habilitando el crecimiento, no solamente el crecimiento numérico, sino el crecimiento de los mismos discípulos. Al mirar lo que pueden hacer en Dios, al mirar lo que Dios puede hacer en ellos, al mirar el poder de Dios en su vida. Hermano mío, cuando usted pone por primera vez las manos sobre un enfermo y ve que sana, usted crece en su fe. Y usted aprende que lo que dice la Biblia no es historia, es palabra viva que Dios puede hacerla real en su vida. Cuando usted habla en lenguas, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia dice que los que creen hablarán en nuevas lenguas. Todos los que estamos aquí tienen acceso a hablar en nuevas lenguas, y las lenguas son importantes, dice la Biblia, para la edificación en la oración personal. Para eso ayuda las lenguas. Además de que da pie a la interpretación de lenguas, además de que puede dar testimonio a otros que no hablan nuestro lenguaje, si es una lengua humana que Dios está poniendo en nuestras vidas. Así que las lenguas es algo que puede suceder en nuestra vida, pero no es lo mismo leer de las lenguas en la Biblia que vivirlas. Yo tengo un amigo que ahora es pastor en Estados Unidos, y un día él estuvo escribiendo sobre el cristianismo carismático. Él escribió un libro, no lo publicó, pero lo escribió. Y él hablaba de las vivencias que él veía en la iglesia neopentecostal. Él llama a las iglesias de unos 30 años para acá neopentecostales.
nosotros estaríamos dentro de esa línea si habláramos de denominación, pero a nosotros no nos interesa ponernos denominación. El asunto es que él hablaba y él no creía en las lenguas. Él me conocía, sabía que yo había sido metodista, así que él llegó y empezó a platicarme bien contentos todo su libro. Y al final me dijo, ¿qué piensas, Ludwig? Le dije, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no crees en las lenguas? Y me empezó a dar una serie de argumentos y de dudas, y que si nada más en el tiempo antiguo porque había que evangelizar y porque no había interlingua, entonces Dios tenía que hacer hablar en otras lenguas, y que no había maestros, y que había testimonio, y que había que crecer la iglesia, y una serie de argumentos que yo también tenía, pues éramos de la misma línea. Y le dije entonces, ¿qué me dirías si yo te digo que ahora hablo en lenguas? Se me queda viendo. Y le digo, dime cómo me haces creer que no puedo hablar en lenguas si ya hablo en lenguas. Con todos tus argumentos. Le dije, todos tus argumentos servirán para aquellos que no quieren hablar en lenguas. Pero para los que un día dicen, a ver, la Biblia dice, el que creyere hablará nuevas lenguas. Señor, ayúdame a creer. Le dije, ahora que yo hablo en nuevas lenguas, todos los argumentos que me platicaste, le dije, a mí ya no me sirven. No me sirvieron. ¿Cómo le decía yo a Dios no creo en lenguas si no podía hablar en español en ese momento de las lenguas que estaban fluyendo en mi boca? Y yo le decía, si yo leo tu libro, acabando de leerlo, seguiré creyendo que las lenguas son para el día de hoy. ¿Y por qué platico esto? Porque cuando nosotros miramos la palabra de Dios, una cosa es conocerla y otra es vivirla. Cuando nosotros miramos la comisión de la palabra de Dios, una cosa es saberla y otra cosa es cumplirla. Y cuando comienzas a cumplir la comisión general o particular que Dios nos haya dado, en mi caso Dios me dio la misión de convertirme o de hacerme o de incluirme en el pastorado, y tengo el privilegio de ser contado entre los que tienen un llamado pastoral, y entonces tengo que cumplir mi comisión y desarrollar mi comisión en el reino de los cielos. Pero todos tenemos una comisión general. ¿Cuál es esta? Ir por todo el mundo y predicar ¿qué? El evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. No nada más al que escogemos, a toda criatura, con el que sentimos que podría haber apertura y con el que no sentimos que pudiera haber apertura. A toda criatura, porque lo que nos toca es predicar. A usted y a mí no nos toca convencer, solo exponer el mensaje de las buenas nuevas que hay en Cristo Jesús. Cuando nosotros lo exponemos, esa es nuestra labor. Algunos se burlarán, otros se reirán, otros te dirán aleluya, otros te van a empezar a coartar la relación, porque para mucha gente ser cristiano es ser religioso, y en gran medida eso ha sucedido por los religiosos que hemos sido a veces como creyentes. Y entonces nosotros tenemos que exponer el mensaje, pero no tenemos que convencer a nadie. Muchas veces la manera equivocada de evangelizar es lo que ha generado al mundo la imagen que la iglesia le ha proyectado de lo que es evangelizar. Y piensan que evangelizar es insistir y atosigar y arrepiéntete o te vas al infierno, arrepiéntete o el diablo te va a jalar los pies, arrepiéntete o te va a ir mal, arrepiéntete o Dios te va a castigar. Y se nos olvida que evangelio significa buenas nuevas. Bueno, solamente de este versículo les quiero compartir 4 cosas para cumplir nuestra comisión. Solo 4 cosas. La primera, dice el versículo de Marcos 16, id por todo el mundo. Esta palabra de ir, o de id, como está escrito en esta versión, nos habla de varios aspectos importantes para cumplir nuestra comisión. Número 1, no nos habla de una actitud pasiva. No dijo esperen, no dijo vayan.
Hay que ser activos, no pasivos. Ponga en sus notas, activo y no pasivo. Y usted puede poner, si voy a cumplir mi encomienda de parte del Señor como su discípulo, debo de ser activo y no pasivo. Cuando vayas al súper, hermana, llévale un folleto y déjaselo al de la carnicería o al de las frutas o al de las verduras o al de la cremería y regálale un folleto. Señor, permítame regalarle esto. La siguiente vez que le compre, usted me dice qué le pareció. Solo tienes que hacer eso y solo tienes que orar por él y pedirle a Dios que donde sembraste una palabra, el Espíritu Santo haga la obra de convencimiento, que es él quien la hace. Entonces, pero tiene que ser algo activo, algo que se está moviendo, no es algo pasivo. No es si me preguntan de Jesús les hablo, si no, no les hablo. Es algo activo en el accionar de compartir nuestra comisión o mejor dicho, desarrollar nuestra comisión compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Número 1 es algo activo. Número 2 es algo intencional. No es a la aventura, no es vente vámonos a evangelizar a ver qué Dios dice. No, es algo intencional. Señor, guíanos para saber a dónde hay que ir en este tiempo. Señor, condúcenos para saber qué es lo que voy a hacer yo, lo que va a hacer mi esposa, lo que vamos a hacer como familia, lo que vamos a hacer como iglesia. Guíame, Señor, para que yo intencionalmente, no circunstancialmente. Hay que aprovechar las circunstancias, pero no solo hay que predicar en las circunstancias. ¿Me explico? O sea, una cosa es que vayas a la consulta al hospital porque te toca revisión en tu clínica y se siente a tu lado una persona y la veas llorar y entonces le compartas y salgan bonitos testimonios diciendo, gracias a Dios que en mi consulta compartí. Eso es circunstancial, porque si no hubieras tenido consulta no hubieras sido. Pero intencional es poder decir, voy a hacer esto, voy a hablar a esta gente, voy a hablar a este sector, voy a ver en mi trabajo, ¿quiénes son los más odiados? Y hazte tu lista, no por ti, de toda la gente. Espero que no por ti, ¿verdad? Pero de los que nadie quiere, no, que es el encajoso, que ese es el molesto, que ese es el borracho, que ese es... No, ni te juntes. Bueno, pues hay que ser intencionales. Y comienza orando por ellos. Señor, permíteme un día sembrar la palabra de Dios en ellos. Permíteme compartirles con mi ejemplo. Es algo intencional, no circunstancial. Tercero, le dijimos que número 1 es algo activo. Número 2 es algo intencional. Número 3 es algo definido. Definido. Si nosotros vamos a cumplir nuestra misión, tenemos que entrar al ámbito de la definición. Definición, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio. Pregúntele al que está a su lado, ¿a cuántas personas piensa compartir el evangelio en el mes de enero? Ya con eso, ya se dijeron, ¿no? Si lo que usted encontró fue, si usted encontró a las que el Señor me ponga, si usted encontró al infinito y más allá, nada de eso es definido. Definido es decir, mira hermano, me he propuesto una persona a la semana, una diaria, una al mes, 2 a la semana. Me he propuesto, no quiere decir que solo a 2 le vas a compartir. Es decir, si a alguien más, a alguien más. Pero tienes una definición para poder saber hacia dónde vas a dirigir tu fuerza, tu oración, tu trabajo, y el día de mañana hacia dónde vas a dirigir tu evaluación de cómo estás cumpliendo la comisión que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Me explico? Pero si no hay definición,
nosotros no podemos saber cómo estamos trabajando, cuándo es tiempo. Escuche, una cosa es lo que Dios en su soberanía empieza a hacer y te trae uno y te trae dos y le compartiste a uno y ese invitó a su familia y te citaron para hablar con 15 y reciben a Cristo. Eso es lo que Dios se va a encargar de hacer. Pero debe haber una definición de lo que vamos a hacer. Una definición de decir, voy a comprar mis folletos y voy a disponerme y a proponerme a compartirle a una persona un folleto por día. Recuerde, estamos hablando de evangelizar, no estamos hablando de convertir. Esa obra la hace el Señor, pero de evangelizar. Dice la Biblia, ¿cómo creerán si no hay quien les anuncie? Entonces, para que la gente crea, necesita anunciadores de la palabra de Dios. Si nosotros anunciamos, el Señor se encargará en sus corazones de que ellos crean. Y el Señor se encargará de acercarte gente a la que sí puedas discipular. Habrá otros que solo evangelices, habrá otros a los que discipules. Pero tiene que haber una definición. Número, ¿qué es? ¿3 o 4? Bueno, 3 o 4, ahí la que usted guste. Siguiente, tiene que haber dirección de Dios. El Señor fue claro, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hubo dirección. No les dijo, y me serán testigos, pues ahí donde les agarre el día. No les dijo eso. Pues ahí donde les caiga la noche. Tampoco les dijo eso. Les dijo, esta es la dirección. Me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La dirección fue, empieza de lo cercano a lo lejano. Primero compártele a tu casa, compártele a tu familia. Ve quién de tus familiares no conoce de Cristo. Mándales una postal por Facebook, ponles una cita bíblica, Dios te bendiga. Ahorita voy a hablar de evangelizar, cómo a veces nos hemos equivocado en eso y qué debiéramos de hacer. Pero el asunto es que hay que tener dirección de Dios para saber que vamos a ir de adentro hacia afuera, de lo más cercano a lo más lejano. ¿Por qué causa? Usted se imagina que esa es la manera más efectiva de compartir el evangelio. Porque mientras más cerca los tiene, más capacidad, posibilidad tiene de hacer de ellos sus discípulos. Si usted solo evangeliza a gente extraña, nunca va a comprometerse a ser discípulos. Pero si usted evangeliza a su primo que vive al lado de su casa, usted va a adquirir un compromiso. Porque ahora su primo lo va a ver. Y le va a decir, oye primo, es domingo y estás todavía de short y de chanclas. ¿No vas a ir a la iglesia? Tú me enseñaste que había que ir a la iglesia. Y entonces se hace un compromiso ahí. Con los de cerca. Con los de lejos, ¿quién nos ve? Pero los de cerca, hay que evangelizar a los vecinos. ¿Verdad? A los vecinos. Y si tú ponías tus alabanzas en la ventana para contrarrestar el punchis punchis del frente, pues ahora vas a ir con el punchis punchis y le vas a hablar de Cristo y vas a quitar tu bocina de la ventana y la vas a poner hacia adentro. ¿Cuántos a veces hemos hecho o pensado así? Sí, punchis punchis, pues ahorita les pongo a mi Marcus Witt y ponen esa en la ventana. Bueno, de mis tiempos era Marcus Witt. Y ponías tu volumen a todo lo que daba, y si él sacaba su bocina con su punchis punchis, pues yo pongo mis alabanzas para allá para que el diablo se vaya, decíamos. Y se armaban unos piques, ¿verdad? Le subías más y tú le subías más. Poderoso es el Señor, decía la gente. Y le subías más. Es casi seguro que muchos de esos casos nunca se convirtieron con ellos, al menos. ¿Pudo Dios haber usado algunos? Sí, creo que ahí puede haber algunos casos que aunque había disputas, el Señor fue bueno y llegó a sus corazones. Pero por lo regular, eso no termina bien. Porque hay que ser muy cuidadosos en la dirección. Hay que tener dirección. Y si vas a compartir con los vecinos, va a haber tu buen ejemplo como vecino, va a haber tu limpieza en tu casa, va a haber la limpieza en tu lugar donde vives, va a haber que no hay gritos en tu casa, ¿verdad? Yo he ido a lugares donde la gente, ¿es usted cristiano? Sí. ¿De los que gritan o de los que no gritan? Yo le digo, ¿a qué se refiere? Es que aquí al lado
vivían unos cristianos. Y la señora le metía unos gritos al hombre, que nada más yo oía al hombre decir: mi amor, en el nombre del Señor, ten piedad de mí. ¿Cómo evangelizar a esa gente? ¿Cómo esa gente le iba a decir al de al lado: recibe a Jesús y te cambiará la vida? ¿Quién les va a creer eso? Los de cerca, es un compromiso mayor. Bueno, dirección. Último consideración de la palabra ir: acción. Todo lo que acabo de decir se traduce en acción, no en ideas, no en sueños, no en deseos, no en suspiros, no en ganas, no en sentires, sino en acciones. Acciones. El accionar está ligado con el ejercicio de la voluntad del hombre, no tanto con la capacidad que el hombre tiene para percibir, sentir, ¿verdad? Y filtrar las emociones que percibe, sino la voluntad. Y todo lo que acabo de decir se resume en la palabra accionar. Si vamos a cumplir nuestra comisión como hijos de Dios, y esto va a detonar crecimiento en nuestra vida, pero también crecimiento en la vida de los demás, y también crecimiento en la vida de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Estoy hablando de que más gente conozca a Jesús, más gente sea salva, gente sea liberada, sanada, en fin, es porque estamos cumpliendo con acciones nuestra misión, no con deseos. No solamente con pensamientos bonitos, no con unámonos todos un minuto por la paz del mundo. No, en eso no. Acciones de evangelizar a las personas, de hacer lo correcto. Ahora que hay tanta situación por todo lo que pasa entre los gobernantes y todo esto, la iglesia debe de ser cuidadosa en cómo se expresa ante las autoridades que el Señor ha establecido, porque justamente el Señor lo hace. Él pone y quita reyes, eso dice la Escritura. Así que los presidentes que están, por muy raro que a nosotros nos parezca, nos caiga o no nos caiga, nos guste o no, nuestro accionar debe de ser de una iglesia que entiende la dimensión del reino de los cielos. Y entonces hacer lo que Pablo decía: oren por sus gobernantes, pidan a Dios para que ellos sepan conducirse de manera sabia. Esa es la actitud. Yo estoy seguro que mucha gente que habla mal de los gobernantes no toma tiempo para orar por ellos. No lo hace. Que no me digan cuentos. Dígale al que está al lado, que no nos digan cuentos, hermano. Si oraran, su boca se refrenaría de hablar en contra de ellos, ¿verdad? Bueno, pero ese es otro tema. El asunto es que tenemos que accionar. Bien, esto tiene que ver con la palabra vayan. Hay que hacerlo. La manera de cumplir una misión o comisión, que está ligado a la palabra misión, lo cual significa lo siguiente: trabajo, encargo o función que recibe una persona. Trabajo, encargo o función. Cuando estamos hablando de la misión de llevar el evangelio a nuestra generación, tiene que ver con un trabajo que Dios nos ha encargado, tiene que ver con una función que Dios nos ha dado, y tiene que ver con un encargo que Dios ha puesto en su iglesia, sus hijos. Nada más y nada menos. No es encargo de hombres, no es encargo del grupo de evangelismo, no es encargo del líder de evangelismo, es un encargo que está en la palabra de Dios, que el mismo Señor Jesucristo soltó sobre sus discípulos. Ese es el encargo que tenemos. Tal vez a ti te han encargado un coche, una casa, tal vez te han encargado a tus nietos y los regresaste con un chipote porque se te cayó, tal vez te han encargado algo. Pero el mayor encargo que tenemos es ser embajadores del reino de los cielos en la tierra. Bien, número 1, id. Y esto es lo que implica: intención, todo lo que acabamos de decir. Segunda palabra. Dice, por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio. La frase por todo el mundo nos habla de una segunda consideración para cumplir nuestra misión con cabalidad o crecer en nuestro desarrollo.
¿Cuál es esa frase? Por todo el mundo. Esa frase nos habla de una visión global, una visión amplia, una visión inclusiva y no exclusiva, una visión que va incluyendo y no va excluyendo. La iglesia puede recibir a aquellas personas que son señaladas en otras áreas, las recibe con amor, pero les señala el pecado porque es lo que está escrito en la Biblia. Y podemos señalar el pecado, pero amar a la persona y poder saber y poder hacerle saber lo que la palabra de Dios dice acerca del pecado que alguien o cualquiera pudiera estar cometiendo. Pero los incluye, no los excluye. El único que puede excluir a alguien de su reino es el Señor. Es el único. Pero nosotros, cuando hablamos de cumplir la encomienda, nuestra visión, hermanos, no puede ser como los caballitos lecheros. ¿Se acuerdan que les ponían aquí sus limitaciones de visión? A veces hay cristianos así. Digo, hoy gracias a Dios que ninguno vino, pero hay cristianos así. Y solo ven lo suyo, y solo ven lo que quieren, y solo ven. Pero hay que tener una visión amplia. Para cumplir la misión hay que tener una visión amplia. Por ejemplo, si nosotros, recuerdo cuando llegamos aquí un día les platicaba, pues apenas nos reuníamos unos 30 entre semana, los domingos ya éramos 170, pero habíamos rentado 300 sillas. Entonces el primer domingo pusimos 300, pues no las llenamos, éramos 170. Entonces cuando llegamos a la segunda reunión, que fue entre semana, me preguntaron, pastor, ¿ponemos las 300 sillas? Yo les dije, sí. Y claro, escuché de regreso, ¿para qué, pastor? Si somos 30, con 50 alcanza. Y yo les dije, es que yo no estoy pensando solo en los 30, estoy pensando en los que Dios puede traer. Así que pongan todas las demás sillas. Y entonces se veía hasta ridículo poner tantas sillas y éramos 30. Y hacía un frío como los de ahora, porque llegamos en enero. Y imagínense, sin techo, le entraba el frío por las paredes. Algunos, me acuerdo, estaban de este lado sentados con un jorongo ahí tapados, los hermanos. Se parecían a los de los polivoces, ahí estaban ahí bien. Yo les decía, hermanos, digan amén. Hacían así. Perdón, se me salió. Esa se me salió. Estaba frío, era ridículo para algunos decir, ¿para qué todas las sillas, pastor? Si apenas si somos 15, 20, como hacía mucho frío venimos muy pocos. En la alabanza habíamos 3, creo, ese día ni los de la alabanza vinieron, de tanto frío que hacía. Así que estaba yo tocando el piano ahí con todas las manos congeladas, no sé quién estaba en la batería, y alguien por acá estaba dirigiendo, no sé si era Carlos, todavía estaba dirigiendo, Carlos Domensain. Y la gente puede decir, ¿para qué? Pues es que hay que tener una visión amplia. Hay que tenerla. Cuando apenas se llenaba esta reunión de la que viene el segundo culto, apenas se llenaba y el Señor empezó a hablarme, abre la siguiente reunión. Y yo decía, Padre, pero nada más que ya no quepan, ábrela de una vez. Y entonces la visión se tiene que ampliar. Por eso es que ahora que son 2 reuniones y que esta reunión está nutrida y la segunda está nutrida, entonces aunque pudiéramos tener todavía algunos espacios aquí, la visión se tiene que ampliar y decir, vamos a abrir la visión, porque para cumplir la misión no podemos cerrarla, tenemos que abrirla. Yo les he dicho que esta casa no solo será la única iglesia, de aquí van a salir otras iglesias. Yo lo creo, hermano, lo sigo diciendo, lo sigo creyendo y estamos ya trabajando por eso. Entonces, si vamos a ir a otros lugares, que no solamente, escuche bien lo que le digo, no solamente habrá iglesias en otras partes del área conurbada y del Distrito Federal. Va a llegar el día que esta iglesia le va a dar cobertura a iglesias en la República Mexicana y fuera de México, se lo aseguro. Porque la visión es amplia para llevar el reino de los cielos. Nosotros tenemos, a eso nos ha llamado Dios. A ser una iglesia apostólica y a ser una iglesia profética. Y la iglesia apostólica no es una iglesia local, no es una que solo piensa adentro, piensa hacia afuera, sirve hacia afuera, apoyamos a otras iglesias.
podemos poner la mano y el hombro para que otras congregaciones que están trabajando y empezando puedan recibir ayuda. Ahorita mismo acaba de ir parte del equipo de alabanza a ayudar a una congregación que no tienen alabanza y uno de nuestros hermanos a predicar el mensaje de la palabra allá. Y entonces tenemos que estar con una visión amplia. Si vamos a cumplir la misión, hay que pedirle a Dios que amplíe nuestro panorama, que lo amplíe. Necesitamos ser amplios, hermanos. La segunda cosa, además de una visión global y amplia, la tercera que les dije es inclusiva y no exclusiva. Hay que saber en Dios que a la hora de predicar podemos hablarle a quienes nosotros considerábamos y a quienes no considerábamos, porque hay que incluirlos. Estoy hablando de predicar. Todo el proceso de santificación y de transformación solo el Señor se encarga, pero de predicar. Como Israel, el joven que salió de aquí de la iglesia y que está trabajando con cosechadores victoriosos allá en la frontera con Laredo, ustedes lo conocen, algunos no. Él predica a los narcotraficantes y a los del grupo de los Zetas, él les predica cara a cara. Predica con los niños que son entrenados para avisar cuando hay redadas de policías ahí en Laredo. La última vez que fui el año pasado, yo le decía, hermano, déjeme ir a la tienda que se vaya. Me dijo, no, pastor, que lo lleven. Yo dije, así ha de estar por aquí. El instituto está en la mera zona roja de Laredo. Ahí se fueron a plantar los hermanos. Y llegan y hacen sus negocios y todo, pero ahora las mamás de aquellos niños que son hijos de narcotraficantes les están dejando que vayan a las reuniones al instituto para que les enseñen la Biblia. Es incluyente. Me platicaba la última vez que fui, pastor, ¿qué cree? Que apenas la semana pasada salí y le empecé a predicar a alguien y entonces era el jefe de los que venían en el coche y dijo, espérame, y que se levanta la camisa y sacó 2, 3 pistolas, les dijo a los del coche, bájense, y todos con armas. Y yo dije, ay Señor, hasta aquí llegué. Y vio a Israel y le dijo, ora por nosotros. O sea, no le dijo, quiero recibir a Jesús, le dijo, ora por nosotros. ¿Y qué le dijo Israel? No, primero recíbelo. Y no, es que oró por ellos. Dice que se tomaron, hicieron un círculo ahí y él oró por ellos. Y el hombre le dijo, no creas que no queremos salir de aquí. Lo que pasa es que para salir de aquí hay que salir muertos. Hay que llevar el mensaje a esa gente que necesita de Jesús. Hay que tener el corazón que tiene Israel. Ese Israel es bien aventado, hermanos. Yo no sé si yo lo haría. Hay unos que nada más de ver la cara digo, ay Señor, tú alcánzalos, yo no. Seamos honestos, ¿ustedes honestos o no? Pero hay otros hermanos que tienen una gracia de Dios para meterse hasta la cocina de donde tú no puedes entrar, ¿verdad? Entonces necesitamos ser inclusivos y no excluir a nadie. Tercer punto. Ahorita voy a leer unos pasajes para que vean todo esto en la Biblia. Tercer punto. Predicar. Dice, vayan por todo el mundo y luego dice, prediquen. Quiero leerles este pasaje que está en Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 4, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Vea usted, hermano, cómo se predica el evangelio. No con mucho conocimiento de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y dice Pablo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces sí se trata de predicar, pero hay dos consideraciones, solo dos, hay más, pero solo dos quiero decirle. Una es el contenido de tu predicación y dos es la forma o la manera de tu predicación. ¿Cómo es nuestra predicación? ¿Son palabras
o hablamos pidiéndole a Dios que su poder nos revista? Y que cuando hablamos a la gente, el que no crea, está bien. Pero el que está preparado para recibir el mensaje, que pueda sentir la presencia de Dios, que pueda percibir el amor de Dios, que pueda inclusive tener el temor de Dios mientras tú le estás hablando, que pueda recibir el consuelo de Dios y que diga, es que algo me pasó mientras me estabas hablando, o que diga, he tenido paz mientras estaba escuchando, y que la gente quede persuadida, no por tus palabras, sino que le quede claro que mientras una persona común y corriente como tú o como yo, que le estamos hablando, él estaba experimentando algo que ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni el consejero, ni ninguna persona le podía haber traído tranquilidad. Pero mientras alguien común y corriente con palabras sencillas le hablaba de Dios, el poder de Dios llegó a su vida y lo tocó y lo transformó. Entonces, número uno, cuando hablamos de predicar, no solo es predicar, es bajo qué poder estamos predicando. Jesucristo fue claro y les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos con poder de lo alto para que me sean testigos. Usted tiene que darse cuenta, saber, entender, descubrir que la vida cristiana no es la misma sin la unción del Espíritu Santo que con la unción del Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos al bendito Espíritu de Dios que nos ha sellado, todos nosotros. Pero la unción es otra cosa. Cuando el Señor te habilita, la unción es un poder habilitador para hacer algo. Eso, hermano, pero si se nota, como dicen, a leguas. Se hace una diferencia entre día y noche. Es abismal cuando experimentas la unción de Dios sobre tu vida para hacer algo. Y cuando hablas, sabes que hay poder de Dios que está siendo usado, está usando tu vida para tocar a la gente. Pero no son las palabras, el conocimiento, no es la gracia, no es el carisma, no es el don del habla el que te lleva a tocar la vida de las gentes, sino que es el poder de Dios que persuade los corazones. Y si la iglesia va a cumplir su misión, tiene que estar revestida con el poder de Dios. Cuando es compartir folletos, no es folletería como esos que les pagan por día y avientan de 5 en 5 en cada casa. No es folletear y es aventar 10 para acabar pronto y decir, ya evangelicé. No, es poder decir, Señor, oro por esto. Te pido, Dios, dice la Biblia que la sombra de tu siervo, el delantal de Pablo, podía llevar tu poder. Oro, Señor, para que la persona que reciba este folleto pueda ser tocada por tu poder, tocada por tu amor, Señor. Usa aún este vehículo, Señor. Cuando tú lo entregues o lo dejes en un lugar y la gente lo tome, pueda experimentar el poder de Dios en su vida. Y la segunda consideración es el contenido de tu predicación. ¿Qué predicamos? Gracias. Déjeme para eso ligarme al siguiente punto, que es el penúltimo. No, el último. Cuando hablamos de predicar, estamos hablando de anunciar las buenas nuevas, por lo tanto es evangelizar. Mire lo que dice Gálatas 3:8. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las familias de las naciones o de la tierra. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 20, se lo voy a leer. Me he hecho a los judíos como judío, pero dice claramente ¿para qué? ¿Para qué? Para ganar a los judíos. Algunos tienen un gran problema con este pasaje, porque dicen que si sí, que si no, que si entonces, ¿cómo evangelizamos a los cholos? Hay que vestirnos de cholos. ¿Cómo evangelizamos a...? El punto aquí central es que Pablo lo que buscaba es que la gente lo pudiera aceptar, pero no para que él fuera recibido en su grupo, sino para que ellos fueran traídos al evangelio. Me voy a explicar otra vez. Uno de los grandes conflictos que tiene la iglesia en ciertas dinámicas que algunos hermanos usan para evangelizar
es porque vemos el escenario y vemos que el cristiano se mete a un lugar que no todos los cristianos se meterían, ¿verdad? Déjeme hablarle, por ejemplo, de músicos cristianos que están tocando en bares. No conteste, pero es posible. Yo en otro tiempo diría no, ahí en la iglesia. Hasta que un día alguien me dijo, ¿y usted cree que alguien del bar va a estar en la iglesia? Muy buen punto. Tú le dices a alguien en el bar el viernes o el sábado, no sé qué día, vamos mañana a la iglesia, ¿qué te va a decir? Ay, sí, ya me voy para llegar temprano. ¿Te va a decir eso? Te va a decir, ay, sácate de aquí, aléjate de aquí. ¿Cierto o no? Entonces hay músicos cristianos que trabajan secularmente y que tocan en lugares donde nosotros no vamos, comúnmente. No vamos, ¿verdad? No vamos a un bar a tomar, no tomamos. Nadie dijo amén, hermano, no me espante. Entonces se quedan así. ¿Digo o no digo? Bueno, yo sé que los agarré distraídos. Nosotros no entramos ahí. Casi nosotros no vamos a ir al California Dancing Club. No vamos a ir al concurso de baile, tal vez no vamos a ir ahí. A nosotros, bueno, y a los que no nos gustó nunca bailar, menos. Pero hay una gran diferencia en eso y que la iglesia se cierre a que haya algunos que sí pueden entrar ahí y compartir el evangelio. Hace poco escuchaba yo un testimonio de Yuri, que por cierto le llueve por todos lados. Pero lo que ella dijo, yo dije, Señor, eso yo no lo he hecho. Dijo, yo le prediqué a un homosexual, que era uno de mis bailarines. Y dijo ella, cuando yo empecé a cambiar, él dejó mi grupo y se fue. Pero hace poco, una amiga del medio artístico me dijo, ¿te acuerdas de tal? Sí, está agonizando en el hospital. Y me dijo que quería verte. Entonces ella respondió y fue a verlo al hospital y él estaba en fase terminal por SIDA. Entonces ella llegó a ese lugar y en sus últimos días ella lo llevó a los pies de Cristo. ¿Quién podría tener nexo con ese hombre? Solo alguien que estuviera en ese ámbito. Que yo sé que no es fácil y no es para todos. Hay unos cristianos que se meten ahí y hay que ir a sacarlos. Sí, hay que ser equilibrados. Hay unos que no pueden ser como Pablo, que dijo, yo me hice a los gentiles como gentil y judío a los judíos, porque al rato ya no sabes si van o vienen, ya no sabes dónde están. Ya se hicieron judaizantes, ya se dejaron la barba, ya no comen esto, ya no comen. Dice, hermano, no te metiste para alcanzar a los judíos, ahora ya tienes todas las costumbres del judío. ¿Qué pasó contigo? Entonces ya no es para todos, me parece a mí eso claro. Pero una realidad es que Pablo nos enseña que evangelizar tiene que ver con el mensaje y la forma en la que evangelizamos. Hemos aprendido algunas cosas que por tradición hacemos, ¿verdad? Es decir, la gente piensa que evangelizar es llevar a la gente hasta el punto de la oración, cuando a veces hay gente que no entiende lo que le estamos diciendo. Algunos creen que si no hacen la oración no se salvan. Eso no es cierto, hermanos. La gente haga o no la oración, si creyó en Jesús, en ese momento el Señor la ha salvado. No, pastor, pero es que Romanos dice que esta es la palabra de fe que predicamos, que si creemos y confesamos que Jesús, claro, porque el que cree va a confesar a Jesús. Pero no quiere decir que haya una oración. Tampoco estoy diciendo que no lo hagamos. Hagámoslo. Hagámoslo. ¿Quieres que oremos y le entregues tu vida a Jesús? Si la gente te dice sí, hazlo. Si la gente te dice no, deja que el Señor haga la obra en su vida. Pero te aseguro que si creyó en Él, al rato va a venir y te va a decir, le entregué mi vida a Jesús. ¿Me explico? Entonces a veces se evangeliza, en lugar de traer buenas nuevas, trayendo puras
formas equivocadas. Le voy a dar un ejemplo. El Señor quiere salvarte, pero quítate esa vestimenta. Aplácate esos pelos. Que mira, el Señor no es digno de esos pelos, no. No. ¿Tú crees que el cristiano se debería? O sea, todavía ni acepta a Jesús, ya lo están. Mira, acepta a Jesús, pero la falda 2 centímetros arriba del tobillo. De preferencia, nada de pantalones. Y empezamos por cosas que cuando usted ve la Biblia, Jesús jamás entró por ahí. Por eso señalaban tanto al Salvador, nuestro Señor. No hablaba con prostitutas, no vino una adúltera delante de él y la querían matar. Y al final, ¿qué hizo Jesús? No te me acerques, no te me acerques. ¿Hizo eso? No. Se acercó y le dijo, mujer, ¿y los que te iban a apedrear? ¿Cómo se imaginan a Jesús? Las películas nos han puesto un cuadro bien. Jesús, mujer, ¿en dónde están los que os perseguían? Yo creo que el Señor desde el cielo va a decir, ay, cámbienle a eso. Yo me imagino a Jesús con un buen sentido del humor para lo que hacía. Pegaba orejas, convertía el agua en vino. Él tenía un buen concepto de la vida humana. No era religioso. Eso, Pedro, ¿ya vieron? El que se meta conmigo, ahí está mi Pedrito, a ver, métanse. No, Pedro, cálmate, Pedro. Y agarró la oreja, a ver, zafín zafado, se la puso. ¿O cómo se lo imaginan? Acercaos pues a mí, y esta vuestra oreja la volvé a... No, yo no me lo imagino así. Estoy hablando de Jesús hombre. La divinidad es alguien delante de quien caes y es otra cosa. Pero imagínate a Jesús cuando la mujer volteó y le dijo, ¿y ahora? ¿Y los revoltosos? Y así bien, la mujer tal vez tímida diciendo, ¿qué me va a decir este hombre delante de quien me traían para matarme? Oye, una preguntita, ¿dónde están? Se han ido. ¿Se imagina usted a Jesús mirándola? Mujer, te trajeron delante de mí para matarte, porque en medio de todas sus tinieblas saben quién soy yo. Pues siendo quien soy, ni yo te condeno. Vete. Y luego le dice algo, no peques más. Le dio una buena nueva. Vete. Buena nueva, te salvaste de morir. Segunda buena nueva, tienes el poder para no pecar y meterte en estos problemas. Vete y no peques más. Tercera buena nueva, el que tiene el poder de condenar tu vida te está diciendo, te perdono. ¿Cómo la iglesia lleva el mensaje del evangelio? Con poder, pero también con sabiduría. Voy a cerrar con esto. Ay, híjole, ya me extendí, nadie me corta. Bueno, perdónenme, hermanos. Un día fuimos a una casa. Iba con una persona que también es cristiano. Entramos al lugar y de repente nos pegan las emociones cristianas, más que el discernimiento. Y este hombre le ha puesto una regañiza a los hijos adolescentes de la mujer que no eran cristianos. Y antes de irnos dice, bueno, pues yo no me puedo quedar con la boca callada. Jóvenes, ustedes que... Y los empieza a regañar. Ay, hermanos, yo sentía pena ajena. Dije, ay, al final con que no diga que venimos de la misma iglesia. Dije. Y al final, ¿quieren que oremos? Díganme, ahorita, de una vez. Y los chavos, no. Están rechazando el amor de Dios. Lo están rechazando. Ay de ustedes. A mí como pastor a veces me traen a los adolescentes de otras iglesias. Pastor, ahí se lo traigo para que lo regañe.
¿Usted cree que el adolescente se va a querer acercar a mí? Siéntate, hijo, ¿qué tienes? Se me queda viendo así como, ¿le digo o no le digo? Ese es el pastor. Y todo el mundo cuando hay que traer orden dicen, ahí viene el pastor. Pues es el pastor. Pero cuando empiezo a hablar con ellos, ¿no quieres venir a la iglesia? Sí, no vengas. No, si no quieres. Pero te voy a leer lo que dice la Biblia. La Biblia dice, joven, toma placer en todo lo que quieras y haz lo que te venga a la mano, pero sabe que sobre todas estas cosas Dios te pedirá cuentas. No soy yo el que te invita a venir a la iglesia, es el Señor que te va a pedir cuentas de lo que hagas. Bueno, hay tanto que hablar, pero el crecimiento de la expansión del reino de los cielos está ligado a que nosotros cumplamos la comisión que Dios nos ha dado. Dios te ha puesto en esa colonia para que a esa gente de tu alrededor conozca de Él. Te ha llevado a esa escuela, joven, no solo para titularte, para que otros conozcan a Jesús de Él. Maestros, administrativos, compañeros de la escuela. Te ha llevado a ese trabajo, hermano, para que otros conozcan de Dios. Te ha llevado a abrir esa empresa para que tus trabajadores conozcan a un jefe justo que tiene el temor de Dios en su corazón y ellos puedan recibir a través de tu vida el mensaje de las buenas nuevas de Jesús. Tenemos que cumplir nuestra comisión. Déjeme hacer una oración y todos nosotros vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser cabales y cumplir lo que nos toca. Señor amado, en esta hora bendigo a tu iglesia. Oro para que todos podamos entender, asumir y sobre todo ejercer las acciones correctas, pertinentes y de fe, Señor, para desarrollar la encomienda que cada uno tenemos. Lleva a tu iglesia a predicar a los que no ha predicado. Usa, Señor, te pido a partir de este nuevo tiempo con un poder y un denuedo diferente a mis hermanos y hermanas. Permíteles experimentar tu poder trayendo vida a los que están sin ti y trayendo esperanza a los corazones y sobre todo generando conversiones en sus vidas. Oro, Señor, para que tu poder, tu guianza y la fuerza de tu Espíritu Santo esté en cada uno de mis hermanos, hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes que están aquí, que han escuchado lo que estoy diciendo y que lo pueden entender con claridad. Señor, que este año, si no había definición de qué y a cuántos, podamos definir en nuestro corazón qué vamos a hacer cada día que transcurra en este año. Y que al finalizar el año podamos de manera personal, nosotros y tú, Señor, saber a qué personas y a cuántas en promedio les sembramos el mensaje del Evangelio. Que no se nos vayan los años y los días, las horas inclusive, sin estar trabajando la comisión que tú nos has dado. Porque si solo vivimos para lo terrenal, cuando muramos, Señor, hasta ahí habrá llegado nuestra historia. Pero si vivimos con la mirada puesta en el cielo, cuando llegue nuestro final de día, Señor, habremos sembrado para la eternidad. Bendigo a tu iglesia en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dígale al que está a su lado, hermano, hay que cumplir nuestra comisión. Vamos a ofrendar y vamos a despedirnos. Prepare su ofrenda voluntaria, de corazón. Mejor dicho, disponga la ofrenda que ya preparó. Prepárela. Habitúese, hermano, a traer su ofrenda preparada. Eso habla de la manera en cómo entrega al Señor una ofrenda en gratitud, en adoración, reconocimiento. Jesús, eres mi buen pastor. Mientras están preparándose,